¡Viva Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias. A lo largo y ancho del territorio nacional, muchísimas gracias, compatriotas en Lucanas. Gracias a los hermanos de Lucanas, hermano. Gracias por compartir este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el Mundo, epicentro de la política en el Perú, Augusto de Congas. ¡Viva Perú! Muy bien, hermano. En esta tarde no voy a tratar ningún tema de nuestra realidad nacional. Voy a tratar un tema relacionado con Rusia, la Unión Europea y la OTAN. ¿Está bien? Vamos a dejar un poco a estos corruptos que respiren siquiera por hoy día. Hermano, este tema es para los profesores, para los docentes a lo largo y ancho del territorio nacional. Usted, compatriota, que está en los lugares recónditos como en Oreja de Perro, como en Anchihuay, allá con Lucanas, ¿cómo se llama? San Pancho, allí por el Tambo, ¿no? Por los Iquichanos, por Huaychao, allí en Uchurajay, allí en Iscosacín, en Puerto Bermúdez, en Posuso, en Oxapampa, Villarrica, Paucartambo, Pichanaki, Satipo, Mazamari, ¿no? Quirinaki, Yurinaki, Alto San Juan, Juan Santos, Atahualpa, el Valle del Nazareté. Para ustedes va, para los profesores de esa zona, para Lorencio 1, Lorencio 2, y hermanos, para los profesores de historia, ¿no? Para los profesores de economía política. ¿Habrá algún profesor especializado en geopolítica mundial? No hay. No hay. Los profesores solamente te hablan la Niña, la Pinta, la Santa María, San Martín, Bolívar, Sucre. ¿Qué más? Guerra con Chile, ahí termina. Eso no es historia. ¿Ah? ¿Habrá algún profesor en el Perú preparado para explicar a sus alumnos con un lenguaje sencillo, coloquial, de lo que está sucediendo en el planeta Tierra en este momento? Te juro por mi madre que no hay. No hay. Ni un profesor hay. Porque 5 años no basta. Los 5 años que estudias en una universidad es la base fundamental que te enseñan. Pero depende de cada profesional, ¿no?, salvar todo eso. A los profesionales a los docentes les digo lo siguiente: nunca traten de superar a otro, supérense a sí mismos, porque en la vida siempre van a encontrar personas muy superiores a uno y también un poco bajo de uno. Jamás vas a poder superar al que sabe, pero supérate tú mismo. Ahí radica la perseverancia, la constancia de un docente. El docente tiene que leer, el docente tiene que prepararse. El docente no puede ir a un aula y decir: Juanito, abre la página tal. No. Y yo les voy a demostrar cómo un profesor debe de enseñar historia. La historia es un canto. La historia es poesía. La historia es un poema. ¿Ah? Entonces tiene que llamar la atención al estudiantado. Cuando tú hablas con perseverancia, haces entender, el alumno presta atención, no se duerme, no se distrae. Para ustedes va, señores profesores de historia universal, geografía, te voy a hablar sin libro. Te voy a dar datos exactos, verificables. Yo no soy extraterrestre, soy un mortal como cualquiera de ustedes, y no me creo superior a nadie. Me creo un peón de esos pueblos olvidados, un peón de esos pueblos excluidos de toda forma de desarrollo, de toda forma de aprendizaje por este Estado. Y lo digo, hermano, con conocimiento de causa, porque yo soy hijo de padres iletrados, de padres que no saben leer, que no saben escribir. Hijo de eso soy.
Y les voy a explicar, para los profesores, algún visor de este programa, grábalo y entrégalo a tu profesor para que lo vea. Puedo debatir con 100 profesores, con 1000 profesores puedo debatir sobre cualquier tema, menos de matemática. Porque en matemática soy medio bestia. La verdad. Geografía, mano, te puedo hablar de cualquier país, detalladamente de cualquier hombre. Hoy vas a escuchar muchos casos que nunca has escuchado. Soy Augusto de Congas, hermano. Para mí el mundo está hecho de historias, no de átomos. El que domina la historia domina la sociedad. El que domina la sociedad domina el mundo. Y el que tiene oratoria se pasea en donde sea. Esa es la verdad. ¿Cuándo me van a conocer en mi verdadera dimensión como orador? Cuando empiecen las elecciones. Ahí recién me van a conocer al 100%. Hoy lo que hago es un ensayo. Nada más. Muy bien. Hace 2 días atrás, esta es geopolítica mundial, el presidente ruso, Vladimir Putin, esto no está en los medios de prensa. ¿Por qué no está en los medios de prensa? Porque estos medios de prensa no quieren que el mundo se entere o el Perú se entere de que el nuevo líder mundial es el señor Putin. Eso es lo que no quieren. Eso es la verdad. Un fuerte abrazo para el amigo Wilmar Domínguez de Inti Noticias. Un aplauso, hermano, para ese caballero. Gracias, hermano, por la consideración al Ágora Popular Augusto de Conza. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa tremenda consideración. Miren, hermanos, hace 2 días atrás, Putin dijo lo siguiente. Prácticamente retó a la Unión Europea y amenazó a la OTAN, organismo de Tratado Atlántico Norte, fundado el 4 de abril del año 1949 por el presidente norteamericano Harry Truman. La OTAN hoy cuenta con 31 estados miembros y su artículo 5 dice: cualquier país miembro de la OTAN es atacado por otro país que no es miembro, los 30 países van en su ayuda. A esos 31 países Putin los ha retado. Muy bien. ¿Pero quién es Putin? Putin es el presidente del país más grande del planeta Tierra. Rusia es un país euroasiático. Rusia es el país más grande del planeta Tierra. Rusia es tamaño de Sudamérica. Rusia es tamaño de Sudamérica. Sudamérica tiene 17.850.000 kilómetros cuadrados de territorio. 10 países. Rusia tiene 17.011.000 kilómetros cuadrados de territorio. Toda la Europa continental tiene 10.054.000 kilómetros cuadrados y 480 millones de habitantes. Los rusos tienen 170 millones de habitantes. Rusia es un país autárquico. ¿Qué es un país autárquico? Es autosuficiente. No necesita nada de ningún país. Al contrario, tiene para abastecer, para habituallar a casi todos los países del planeta. Y el Perú no es la excepción. El 70% del territorio ruso es la Siberia. Y la Siberia, en la Siberia hay diamante, hay gas, hay petróleo, hay oro en abundancia, hay cobre en abundancia. Y Rusia en este momento prácticamente tiene el control de toda Ucrania. ¿Y por qué no lo invade totalmente? Hay una razón
geopolítica. ¿Por qué no lo invade totalmente? Porque Rusia quiere que parte de Ucrania sea un territorio soberano, pero no incluido en la OTAN, para que sirva como un país neutral con su frontera. ¿Está claro? Muy bien. Putin dice, él emula a Pedro el Grande, el primer zar ruso, Pedro el Grande. ¿Cuándo se crea la Unión de Repúblicas Socialistas? 30 de diciembre del año 1922. ¿Quién lo crea? Lenin. ¿Cuándo cae la Unión de Repúblicas Socialistas? Cuando cae el muro de Berlín y se desintegra totalmente en el año de 1991. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Hace 2 días atrás, el presidente francés Macron dijo lo siguiente: debemos enviar tropas de la OTAN a Ucrania. Debemos de enviar tropas a Ucrania, tropas de la OTAN, de los 31 países, para defender Ucrania, para recuperar Crimea e invadir Rusia. Eso ha dicho Macron. Al día siguiente, Putin, en la Duma rusa, dijo lo siguiente: nos están levantando falsos testimonios cuando dicen que nosotros queremos invadir Europa. Eso es falso. Nosotros no queremos invadir Europa. Lo único que queremos es hacer respetar el tratado post Segunda Guerra Mundial, donde suscribieron los países aliados y los rusos, donde dice que la OTAN no debería de expandirse por Europa del Este. Y los occidentales no han cumplido. Por eso quieren que Ucrania, Estonia, Letonia, el otro ¿cómo se llama? Lituania, Moldavia, Suecia, Finlandia sean parte de la OTAN. ¿Ah? Entonces, ¿qué ha pasado? Déjalo, hermano, son acéfalos, bestias. Han inhalado sustancias tóxicas y su cerebro está carcomido por el gusano de la ignorancia. ¡Viva el Perú! Muy bien. Putin, ¿qué cosa le ha respondido a la Unión Europea y a la OTAN? Les ha dicho lo siguiente: si la OTAN entra a Ucrania, recuerden ustedes que nosotros tenemos armamentos de corto, largo y de alcance continental. Y nosotros tenemos instalado listos las rampas para disparar esos misiles a toda nación que nosotros creemos que es hostil para la Federación Rusa. Y los misiles no son simples misiles, son con ojivas nucleares. Y le he dicho a Europa: si ustedes, sus tropas, mandan a Ucrania, ustedes serán los primeros en desaparecer, y sería el inicio del exterminio de la humanidad. Ellos han dicho: si nos atacan, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a utilizar todo lo que tenemos. Hay que tener en cuenta que los rusos tienen 15.000 ojivas nucleares para destruir 5 veces este planeta. ¿Están entendiendo, no? Está borracho, hermano. Por favor, anda, vete, porque te va a caer un guantazo y recién te vas a comportar, venga. Ya. Oh, hermano, sácalo, pues, hermano. ¡Viva el Perú! Claro, pues, hermano. Vienen acá en estado etílico, ¿no? ¿Cómo será cuando lleguen a su casa? ¡Viva el Perú! Muy bien. ¿Qué cosa ha respondido Putin? ¿Qué le ha dicho Putin a Macron? Si ustedes invaden Ucrania o mandan tropas de la OTAN a Ucrania, les va a ir peor como antaño invadieron Rusia. Y los que van a morir trágicamente su tropa en Ucrania, no solo ellos van a desaparecer los que han ordenado el envío de tropas a Ucrania.
mejor dicho, a los gobernantes, a los viejos como yo. Hay un dicho que reza al respecto: jóvenes que no se conocen ni se odian, se matan en una guerra. Por órdenes de viejos que se conocen, se odian, pero no se matan. ¿A quiénes mandan al cadalso? A los jóvenes. Esto tiene que terminar. Putin dijo: si ustedes envían sus tropas, te hago recordar, señor Macron, a la Unión Europea. Ya en lo antaño intentaron invadir Rusia y ya saben cómo acabaron. ¿A qué hechos se refirió Putin? Porque no dijo a qué hechos, pero yo sé a qué hechos se refirió. Lo primero que se refirió fue a Francia. ¿Por qué? Escucha esto, profesor de Historia Universal, sin libro. En el año de 1812, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, tenía prácticamente dominado toda la Europa continental. ¿Está claro? Pero hubo un país que no se rindió, fue Inglaterra. Entonces Napoleón Bonaparte decretó un bloqueo continental contra Inglaterra para asfixiarlo económicamente. El único país que rompió ese bloqueo continental fue Rusia. Rusia empezó a comerciar con Inglaterra y esto incomodó tremendamente a Napoleón Bonaparte, ¿no?, que decidió un 24 de junio del año 1812 invadir Rusia con más de 700.000 soldados. ¿Hasta cuándo duró esa invasión? Hasta el 14 de diciembre del año 1812. De los 700.000 soldados que ingresaron a territorio ruso, no pudieron hacer nada por el crudo invierno y por la guerra de guerrillas que utilizaron los rusos. Cuando los franceses regresaron a su tierra, no llegaron ni 18.000 soldados vivos. Prácticamente todo ese ejército napoleónico fue exterminado en la Rusia. A eso se refiere cuando Putin le dice a Macron: acuérdate lo que pasó. Pero citó otro. A Alemania no lo dijo textualmente. El otro caso fue Alemania, cuando Adolfo Hitler, en su afán de invadir Rusia, ¿cuándo invade Rusia Adolfo Hitler? Voy a pagar ya. Voy a pagar, pues sí, cuando la gente sabe. Yo he pagado siempre, ¿eh? Mira, a ver, ¿dónde está mi notario jubilado? Yo amo el conocimiento. Me gusta que la gente sepa. Mira, cuando Adolfo Hitler decide invadir Rusia, esa operación lo llamó Operación Barbarroja. Pero ¿por qué le puso Operación Barbarroja? Porque Barbarroja, ¿no?, fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Guillermo I, conocido como Barba Roja. ¿Cuántos soldados se empleó para invadir Rusia? 4 millones de soldados. Ahí está la batalla de Leningrado. Lo ganaron los alemanes. Pero ¿sabes dónde sonaron? En la batalla de Stalingrado. Ahí es cuando Stalin dijo: defendamos la madre patria. La guerra fue ahí, se terminó la munición. La guerra fue con puñal, a cascazos, a cabezazos, a puñaladas. Ahí derrotaron a los alemanes. Pero
Pero hubo una gran batalla que prácticamente rompió la espina dorsal del ejército alemán. Fue la batalla de Kursk, donde participaron 6.000 tanques, 3.000 tanques alemanes, los famosos Panzer, y los 4.000 tanques eran rusos. La pregunta es por 50 soles, ponemos acá. ¿De cuándo a cuándo se llevó a cabo la batalla de Kursk? 50 soles. No tengo libro. Traen. Si nadie contesta. ¿Sabes de cuándo a cuándo fue la batalla de Kursk? Desde el 22 de junio al 23 de agosto del año 1941. Allí los rusos aniquilaron a sus tanques con trampas antitanques. Los Panzer sucumbieron ahí. Ahí fue prácticamente donde empieza la derrota de los alemanes y se finiquita la derrota en la invasión a Francia, en la invasión o el desembarco en Normandía, 4 de junio del año 1944. ¿Quién dirigió esa operación desembarco en Normandía el día de? ¿Quién fue? El general de 5 estrellas Eisenhower, que después fue 2 veces presidente de los Estados Unidos, que lo relevó a Harry Truman. ¿Y quién relevó a Eisenhower? JFK, John Kennedy. ¿Y quién relevó a John Kennedy? Lyndon Johnson. ¿Y quién relevó a Lyndon Johnson? Richard Nixon. ¿Y quién relevó a Richard Nixon? Henry Ford. Aplaude para ustedes, pues, hijo. Muy bien, esa es la entrada. Ahora Putin les ha dicho, para cada nación hostil para la Federación Rusa hay un misil con ojivas nucleares a la OTAN y a Europa. Y se han asustado. Se han asustado. ¿Por qué se han asustado? Porque los presidentes de Polonia, Alemania, Inglaterra, otros han dicho, Macron está loco. Así han dicho. Esto, ¿cómo califica Putin? Lo catapulta al liderazgo mundial. La guerra que empieza Putin en Ucrania, la guerra no fue contra Ucrania. La guerra fue contra un mundo unipolar. La guerra fue contra un mundo bipolar para instalar un mundo multipolar. ¿Y cuál fue su razón? Lo que dijo: cuando hay un gobierno, un gendarme en el mundo, entonces ese gendarme explota los recursos naturales de los mal llamados países de tercer mundo, como el Perú. Pero si hubiera un mundo multipolar, entonces ellos no tendrían dominación en las naciones pobres y harían las naciones pobres respetar sus recursos naturales. Por eso se formó el BRICS. Yo te digo algo, hermano, ¿habrá algún país que se atreva a atacar a los rusos? No. Mira, Estados Unidos nunca ha ganado una guerra sola. Estados Unidos, todo líder o toda nación que se oponía a su geopolítica mundial para imponer sus intereses sobre los intereses de sus connacionales de tercer mundo, ¿qué hacía? Los invadía. Omar Torrijos se opuso para que ellos administraran eternamente el canal de Panamá. ¿Qué hizo los Estados Unidos? Un 31 de julio del año 1981, el avión que sobrevoló la bahía de Panamá explotó en los aires. Ahí murió Omar Torrijos.
pasó con Saddam Hussein? Que retó al dólar. Estados Unidos lo invadió, capturó a Saddam Hussein, lo llevó a los Estados Unidos, lo juzgó, y el 30 de diciembre del año 2006 lo ahorcaron. ¿Qué pasó con Muammar Gaddafi? ¿Qué pasó? Aprovecharon la primavera árabe y la coalición multinacional liderada por Estados Unidos bombardeó toda Libia, sembró el caos, el terror, y un 20 de octubre del año 2011 una bomba teledirigida acabó con la vida de Muammar Gaddafi, que había gobernado Libia por 40 años y lo había convertido en una potencia mundial de agroexportación. ¿Qué pasó con Juan Velasco Alvarado? ¿Quién, de dónde nace para eliminar a Juan Velasco? La CIA. Utilizaron a Francisco Morales Bermúdez y lo asesinaron. ¿Qué pasó con quien le iba a suceder a Juan Velasco Alvarado? Luis Banchero Rossi. Lo asesinaron. ¿Por qué? Porque era un nacionalista como yo. Estamos hablando de líderes mundiales. ¿Qué pasó con Salvador Allende? 11 de septiembre del año 1973 bombardearon el Palacio de la Moneda. Ahí, carajo, Salvador Allende empuñó un fusil y se enfrentó a los tiranos, y como no pudieron eliminarlo, lo bombardearon. ¿Y dónde lo planificaron eso? En la CIA. ¿Quién fue el mentor? Henry. Eso es lo que pasa. ¿Y por qué no hacen lo mismo con Putin? ¿Por qué no hacen lo mismo con Putin? Porque no pueden. ¿Sabes qué pasaría? Mira, ¿sabes qué pasaría si Putin, presidente ruso, es asesinado en cualquier país europeo? Esto sería considerado como un hecho de guerra. Esto sería considerado como un hecho de guerra, y los rusos tomarían toda Europa en 24 horas. Te aseguro, los rusos tienen el control total de Ucrania. Los rusos tienen en Siberia, vuelvo a repetir, oro, cobre, gas, carbón, diamante. Es el segundo mayor productor de trigo y maíz. Y hoy día se han apropiado de toda la agricultura en Ucrania y tienen el control del Mar Negro. O sea que tienen el control de toda la cadena de importación de productos gramíneos de Ucrania al mundo. Tienen todo. ¿Y por qué nunca funcionó el bloqueo mundial ordenado por Estados Unidos contra Rusia? Porque se amparó en dos grandes naciones que tienen la mayor población del planeta Tierra, la India y la China. Rusia es el país más difícil de invadir. Y Rusia no se ha quedado ahí. ¿Qué ha dicho Putin? Vamos a entablar conversaciones o negociaciones, sí o sí, sobre la venta de Alaska a los Estados Unidos. Profesor de Geografía del Perú del Mundo. Alaska era territorio ruso. ¿Quién lo vendió? El penúltimo zar ruso. ¿Cómo se llamaba? Alejandro III. ¿Quién era Alejandro III? El papá del último zar ruso, Nicolás II, descendiente de los Romanov. ¿Cuándo lo vendió? El 29 de agosto del año 1867. Le vendió Alaska a los rusos. ¿Sabes cuánto pagaron los americanos por Alaska? Un territorio de 1.508.800 kilómetros cuadrados. ¿Sabe cuánto pagó Estados Unidos? $7.200.000.
por qué lo vendió? ¿Por qué? Porque este zar Alejandro III decía: nosotros tememos de que los británicos entren y se apoderen de toda Alaska, mejor lo vendemos. La venta ha sido legal, pero los rusos con Putin dicen: tenemos que reclamar Alaska. Y si no devuelven Alaska, tienen que indemnizarlo en el precio real. ¿Qué hay en Alaska? Oro, cobre, gas, petróleo en abundancia. ¿Ah? ¿Qué cosa ha dicho más Putin? ¿Qué ha dicho? Yo no quiero liderar el mundo, sino que el mundo elija a sus propios líderes. La Organización de las Naciones Unidas no sirve porque solamente apoyan a los países occidentales. Es por eso que la ONU no dice nada sobre el genocidio en Israel. Es la verdad. Es la verdad. Pero por lo que ha dicho Putin ayer, ha amenazado a Europa y a la OTAN, los europeos ya no quieren saber nada con Ucrania. Ya no quieren saber nada con Ucrania. Vuelvo a repetir, si Rusia quisiera, en 24 horas toma todo Kiev. ¿Y por qué no lo hace? Otra vez vuelvo a repetir, porque Rusia quiere que haya un Estado soberano en Ucrania que actúe como una zona neutral entre Rusia y la OTAN para su seguridad nacional, lo ha dicho Putin. ¿Eso estará bien o estará mal? ¿Y por qué hace esta experiencia? ¿Por qué? Porque cuando Adolfo Hitler, antes de dar inicio a la Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo se da inicio a la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién sabe? ¿Cuándo se inicia la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuándo? 1 de septiembre del año 1939. Pero ¿qué había pasado 8 días antes, el 23 de agosto de 1939? Por eso Putin ha aprendido de la experiencia de la vida. ¿Qué había pasado 7 días antes? Adolfo Hitler le llama a Stalin y le dice: señor Stalin, tenemos que firmar un pacto de no agresión. Stalin sabía la jugada de Hitler y lo aceptó. Y los dos se juntan y firman el famoso tratado de Ribbentrop. El tratado de Ribbentrop-Molotov. ¿Cuándo se firma? El 23 de agosto del año 1939. ¿Y qué especifica ese tratado? Se reparten Polonia. La mitad de Polonia para los rusos y la mitad de Polonia para los alemanes. ¿Y por qué Adolfo Hitler hizo eso? Porque Adolfo Hitler, Alemania no tenía frontera con Rusia. Mañosamente hizo que Rusia firmara ese tratado, y como Alemania se apropió de la mitad de Polonia, entonces ya tenía frontera con Rusia, y por ahí ingresó la operación Barbarroja con más de 4 millones de soldados 7 días después, el 1 de septiembre del año 1939, cuando se da inicio a la Segunda Guerra Mundial, que duró ¿qué tiempo? 6 años. 6 años. 6 años, un día. 6 años, 2 días duró la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo termina la guerra oficialmente? El 2 de septiembre del año 1945, cuando el emperador japonés Hirohito le entrega la carta de rendición incondicional. ¿A quién? Al general de 5 estrellas Douglas MacArthur, que se encontraba a bordo del acorazado Missouri en la bahía de Tokio. Y ese mismo día empieza la ocupación de Japón por Norteamérica, hasta que se da inicio la guerra de Corea en el año de 1950.
50. La historia, hermano, es elegante para los que saben, hermano. ¡Vive Perú! Por eso, señores, hay que leer. Y yo no necesito libros. Hoy recién estoy leyendo libros. Antes devoraba libros. Los médicos, los abogados, los ingenieros leen. Yo nunca he leído, he devorado libros enteros. A veces pienso que soy un extraterrestre. A veces pienso que soy un anormal. Dicen que el cerebro humano es una esponja. El cerebro del niño es una esponja, absorbe todo, retiene todo. Son 50 años de lectura, un aplauso por esos 50 años de lectura, hermano. Por eso, hermano, yo digo algo acá. Lo que ha hecho Putin al mostrar sus misiles con ojivas nucleares intercontinentales. Si esos señores quieren, mandan un misil y llega acá, acá. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo tanta precisión? Sí. ¿Quieren que les explique? Para ustedes, profesores de geografía, tomen nota, agarren un cuaderno, no sean bestias. Mira, ¿sabes cómo llegan los misiles con exactitud milimétrica? Eso lo aprendí en el glorioso Ejército del Perú, en mi alma mater, la Escuela Técnica del Ejército, donde estudié 3 años. ¿Qué se emplea para ubicar un punto milimétricamente? Acá. Se emplean, visto el mapa mundi, ya, hay rayas que unen el polo norte con el polo sur. Eso se llaman meridianos. ¿Cómo se llaman? Meridianos, los que unen el polo norte, o sea que el Ártico con la Antártida. En el Ártico hay osos, en la Antártida no hay osos. Por eso lo llaman a los rusos los osos. Porque la Siberia es parte de la Antártida. Ártico. Pero también hay líneas que circundan el planeta Tierra. Eso se llaman paralelos. ¿Cuántos meridianos hay? 8. ¿Cuántos? 8. 360 meridianos. ¿Y cuántos paralelos hay? 180 paralelos. ¿Cuáles son el principal meridiano? El meridiano de Greenwich. ¿Dónde queda? En Inglaterra. ¿Cuál es el principal paralelo? La línea ecuatorial. ¿Cuál es el primero de arriba? El trópico. El círculo polar ártico. Después viene el trópico de Cáncer, el paralelo ecuatorial, el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Los 5 principales paralelos. El paralelo ese que rodea por la parte más gorda del planeta Tierra, esa es la línea ecuatorial. ¿Sabes cuánto tiene para circundar el planeta? 40.000 kilómetros. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se les conoce a los paralelos meridianos? Coordenadas geográficas. Eso emplean. Coordenadas geográficas. Eso emplean. Y emplean satelitalmente y te sacan con milimétrica. Yo lo he empleado. Eso se llama lectura de cartas en el ejército. Yo soy instructor. Se emplea el GPS. Se llama lectura de cartas. Te voy a explicar, pero tenía que explicarlo, hermano, en un mapa. ¿Qué es un mapa? Cartografía. Un mapa es la descripción geográfica de un terreno llevado al papel.
¿Y qué es la guerra? ¿Qué es la guerra? La guerra es la continuación política de un Estado por otros medios, el medio bélico. ¿Sabes qué significa ese, cómo podría llamarlo, esa escritura que dice civis parabellum? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si no quieres sangrar en la guerra, tenemos que sudar en la paz. Pero lamentablemente en el Perú no hay servicio militar obligatorio. Si algún día tengo poder en este país, yo voy a restaurar el servicio militar obligatorio. Te juro, hermano. Para terminar, se ha pronunciado el ministro de Justicia, ha dicho: vamos a construir más penales en Ancón. ¿Sabes qué haría yo si tuviera poder en este país? Esos penales los desaparecería, los sacaría de grandes centros urbanos. Y donde están esos penales, ¿sabe qué haría? Parques industriales. ¿Y a dónde los llevaría esos delincuentes? A penales a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Los mandaría con no superficial, abajo, subterráneo, y reabriría el CEPA. Y la visita sería después de un año. Y la visita no sería presencial, la visita sería virtual. ¿Quiénes irían al CEPA? Los que le roban al Perú, los que le roban a las futuras generaciones, los que asaltan este país. ¿Y sabes qué haría para mantener su seguridad? No emplearía a los policías de acá porque son corruptos. Emplearía a los yachis, a los boras, a los yaneshas, a los asánincas, a los huitotos, a los cocamas, y fundaría una escuela para la protección de penales. ¿Sabe dónde? En la provincia de Atalaya. ¿Por qué la provincia de Atalaya? Porque tiene un distrito que se llama Cepagua. El CEPA pertenece al distrito de Cepagua, en la provincia de Atalaya, en el departamento del Coronel Portillo, conocido como la Tierra Colorada o Pucallpa. ¿Se puede hacer? 2 minutos. ¿Y qué haría para desaparecer el narcoterrorismo en el Brain? Yo iría allá para asumir el puesto de mando. Yo, Augusto de Congas, los pongo a los generales ahí, carajo, conozco comandos del ejército. Hoy son coroneles generales, los conozco, buenos comandos. Eso se puede acabar en un santiamén. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque al Brain se destina ingentes recursos económicos en vestimenta, rancho, combustible. ¿Y quiénes se los roban? Los generales que administran el Brain. Eso es la verdad. Se puede hacer muchas cosas en este Perú, pero para hacer eso tienes que tener convicción, tienes que tener un ideal. ¿Se puede hacer o no? Se puede hacer, hermano. ¡Viva Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias.